Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso. 3 semanas como un yeso. Hey, buenas tardes. Estamos aquí en Dublín, exactamente en la esquina donde está el Temple Bar. Míralo ahí, atrás de mí. Este bar es el bar más famoso de Dublín por muchas razones. Se llama Temple Bar porque había un señor que se llamaba Temple, que era una persona importante, adinerada de la ciudad. Él caminaba por aquí, en esta área, y todos los días para ir al trabajo y eso. Entonces él fue el primero que estableció el bar aquí en esa esquina. Y de ahí en adelante entonces todos los demás bares, porque esto está lleno de bares aquí, está lleno de barras. Y esto empezó desde antes, desde aquí en este centro, desde los vikingos. Aquí los vikingos se reunían para beber. El bar abre por primera vez en el 1819. El bar por poco cierra en el 1980 por un proyecto que tenían en mente de construir una estación de autobuses. Lo único que consideran esto como la cerveza de aquí bastante costosa. Entonces pues es para turistas mayormente hoy día. Otra cosa es que pues casualidad de la vida ahora pues se llama el Temple Bar, como que es el templo de los bares, porque realmente es el más famoso entre todos estos bares que están aquí en esta misma calle. Pero no se llama así por eso, sino por el que lo fundó, el señor Temple. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Montt. Lo que estás viendo ahora mismo es el Halfpenny Bridge, o el puente de medio centavo. Antes de que existiera ese puente se pasaba con ferries. El puente realmente se llama Liffey Bridge. Abre en el 1816 y es un puente peatonal. Y se le llama así porque William Walsh dijo que quería construir el puente siempre y cuando pues se pagara con él. Así que le añadió medio centavo de tarifa para cada persona que pasara por encima del puente. Y dijo que le iba a cobrar esa tarifa de medio centavo al menos por 100 años. Dicho y hecho, así fue. Se le cobró medio centavo a cada persona que con su par de pies cruzara por este puente que se llama el Halfpenny Bridge. En ese tiempo medio centavo era una tarifa muy alta, así que muchas personas lo que hacían era que si viajaban con sus hijos, pues agarraban los hijos al hombro y lo cruzaban de todas maneras con ellos al hombro, y así pues podían pagar solamente una tarifa y no para 2 personas. Aquí estamos cruzando el Halfpenny Bridge, o el puente de medio centavo. 27.000 personas pasan por aquí diariamente por este puente. Este es desde la parte de arriba del puente. Ahí están los candados de amor. En el 2012 sacaron 300 kilogramos de candados de amor. Dice que me hace falta uno para el gimnasio, entonces. Para la bicicleta. Para la bicicleta, nos falta una para la bicicleta y que. Es un bobby pin. Mira qué bueno que están. Yeah. Mira, tallados todo. Y dicen que cuando los quitaron, los abrieron, no los cortaron, pero los abrieron, y por eso ni que hay tantos divorcios aquí en Irlanda. Los pueden ver. Aquí estamos en la iglesia de Cristo en Irlanda, Dublín. Los irlandeses son súper católicos, una gente que son bien devotos al catolicismo, siempre lo han sido. De hecho, gran parte de su historia de separación con Inglaterra es precisamente porque, bueno, desde siempre toda la historia de Irlanda se ha basado en la religión, ha tenido mucho que ver en su historia, y son unas personas súper devotas al cristianismo, y pues
muchas de sus guerras usaron como estandarte, ¿no?, la religión. Y aquí hay un ejemplo de esto. Esto es la Iglesia del Cristo en Irlanda. Hey, buenas tardes. Aquí estamos en el castillo de Dublín. Míralo ahí al frente, atrás de mí. Este fue un fuerte inglés por más de 700 años. El rey Juan en 1204 fue quien realmente hizo el castillo, ¿no? O construyó el castillo. Esa torre es la torre original del castillo. Algo interesante de este castillo es que cuando este castillo fue pasado a las manos de los irlandeses, el que llegó a hacer la transición, a hacer el traspaso, llegó 7 minutos tarde, y los británicos se quejaron de que él había llegado muy tarde, había llegado 7 minutos tarde, y él lo que le dijo fue: nosotros esperamos 700 años para que ustedes se fueran de aquí, que yo llegue 7 minutos tarde no es nada, ¿no? Otra cosa interesante de este castillo es que aquí está, en el jardín, está ese muro que se ve ahí al frente, es el muro de la vergüenza, y ese muro fue construido supuestamente por la reina Isabel cuando vino de visita, para no tener la vista, porque esto aquí entero obviamente no se veía así. Aquí había una vista de la pobreza, porque eso fue durante la hambruna de este país, y pues ella no quería ver no quería tener esa vista, así que decidió entonces construir un muro que se llama el Muro de la Vergüenza. Hoy día lo conocen por el Muro de la Vergüenza. Seguimos aprendiendo sobre Dublín, nos ha encantado hasta ahora, encantadora la ciudad, y seguimos. Esta es la iglesia de San Patricio. Esta iglesia es la iglesia más grande de Irlanda. Fue aquí donde supuestamente San Patricio bautizaba a los paganos, a los celtas. Esta hecha se compuso, ¿verdad?, entre esta iglesia y la iglesia del Cristo a la misma vez. Son dos catedrales anglicanas. Esto es una de las catedrales que tiene Irlanda. Irlanda tiene dos. Tiene esta y la iglesia del Cristo. Y una de las cosas que he notado de aquí de Irlanda es pues, los colores, ¿no? El contraste que tienen los colores entre el edificio y la grama verde hace que se vea especial, ¿no? Hace que se vea como resalta tus ojos, ¿no? Es como algo, no sé, no puedo explicarlo bien, pero me imagino que lo puedo ver un poco a través de la cámara, pero se ve espectacular, y es como un contraste único, especial. Hey, buenos días, estamos aquí todavía en Dublín, estamos a punto de salir a nuestro road trip, pero te quería enseñar aquí un monumento, 2 o 3 monumentos más, 3 cosas importantes más por acá, empezando con la aguja de metal que está en el mismo centro de la ciudad. Se llama The Spire of Dublin, es básicamente una aguja, y esta aguja tiene 120 metros de alto. Es el monumento dedicado a la luz, y lo que hemos escuchado, hemos leído, es que a los irlandeses pues no les gusta mucho. Es simplemente un pedazo de, ellos dicen que un pedazo de metal ahí, no tiene nada que ver con la cultura de ellos. Este es el correo de la ciudad de Dublín. Este edificio es sumamente importante aquí en la ciudad, porque aquí fue donde se dio el levantamiento de Pascua. Un grupo de hombres militares, vinieron a hacer un golpe militar, y este fue el lugar donde empezaron, en este edificio que está aquí. Y como puedes ver aquí todavía en las paredes
se pueden ver las marcas de las balas en las murallas. Todavía se puede ver las marcas de las balas todavía ahí. Sumamente interesante el lugar. Y es un lugar que todavía sigue funcionando como oficina de correos. No ha cambiado. Post office en la parte de adentro. Todos los hombres, los líderes militares que organizaron el golpe del levantamiento de Pascuas, todos murieron, obviamente muchos de ellos fusilados en la prisión Kilmaheim de Gaol, y que la vamos a estar viendo más adelante también. Este post office, otra vez, pues es un monumento bien especial para esta gente. Aquí fue donde inició básicamente lo que eventualmente llegaron a tener, que fue su independencia y declarar la República de Irlanda. Este es el monumento que está dedicado a ese evento. No se ve bien, es que no quiero, hay unas personas, hay unos indigentes en la parte de afuera, no quiero molestarles, pero desde afuera se puede ver la estatua del monumento. Estamos aquí todavía en Dublín. Ahora vamos a hacer un poco de turismo un poco serio, ¿no? Vamos a hacer un poco de turismo negro, ¿no? Turismo difícil a veces de tragar. Vamos a visitar una prisión, Kilmaheim Gaol. Esta prisión es una prisión muy reconocida también aquí. La prisión fue fundada en el 1796 y esta prisión fue una prisión hasta el 1924. Tuvo todo tipo de reos esta prisión. Tuvo hombres, mujeres, niños, políticos. También en esta prisión, durante la hambruna, el tiempo de hambruna, las personas cometían crímenes a propósito, simplemente porque sabían que en la prisión iban a tener una dieta balanceada. La prisión estaba tan llena que los reos dormían en el pasillo de tantos reos que habían. Durante el levantamiento de Pascua, los 14 líderes del levantamiento de Pascua del ejército republicano de Irlanda, los fusilaron aquí en las paredes de fusilamiento. Algo bien interesante sobre ese evento es que los mismos soldados o militares que estaban fusilando eran irlandeses, muchos de ellos, porque estaban bajo la corona de Gran Bretaña. Por lo tanto, como ellos no querían, había esa tensión, ¿no?, de que estaban matando a sus propios hermanos irlandeses, pues ellos pedían que le pusieran balas de salva a las pistolas, excepto a una, ¿no?, que era la que iba a matar a las personas, y no les dijeran nada de quién iba a tener esas balas, la bala de verdad, que iba a cometer el asesinato. Y así pues ellos se sentían menos mal, ¿no?, de haber matado a alguien o no, porque no sabían quién exactamente fue, de todos los soldados que estaban disparando, quién fue el que cometió el asesinato. Un dato interesante, en especial para nosotros los boricuas. Este es James Connolly, líder socialista del ejército republicano irlandés. Este es Pedro Albizu Campos, líder nacionalista del movimiento independentista de Puerto Rico. ¿Pero qué tienen en común estos líderes? Pues ambos eran voces de las fuerzas laborales de sus países y querían descolonizar su país y verlo libre. Desafortunadamente, Connolly fue ejecutado en prisión, pero su lucha ya había trascendido a otros niveles. Fue cuando entonces llega Eamon de Valera, quien, a pesar de tener ideales diferentes a Connolly, también quería ver a Irlanda libre. Eamon fue también arrestado durante el levantamiento de Pascuas. A diferencia de Connolly,
Eamon logra salir de prisión. Fue a Boston y fue ahí donde conoce a Pedro, quien ya tenía organizaciones en apoyo a la independencia de Irlanda. Eventualmente, Irlanda obtiene su independencia en el 1921 y fue el mismo de Valera quien luego contacta a Albizu para que le ayude o sea parte de la redacción de la constitución del nuevo país de la República de Irlanda. Y aunque la lucha de Albizu no tuvo el mismo final que la de Connolly e Eamon, fue así como Albizu se involucró en la causa por la independencia de Irlanda. ¡Ja! ¿Quién lo diría?